recordar cuáles son las cosas buenas que la naturaleza tiene para ofrecer. Nutrilite tiene que ver con la botánica, así que hay un muy buen matrimonio entre Nutrilite y yo. Mi nombre es Amit Chandra, soy fitoquímico en Nutrilite. En Nutrilite somos muy particulares en cuanto a la consistencia, cultivo, análisis y entrega de las materias primas en nuestros productos. Controlamos la calidad de los ingredientes botánicos de Nutrilite desde la semilla hasta la etapa de suplemento. Si no tenemos la semilla correcta, no tenemos la planta correcta en crecimiento y es posible que no tengamos la cantidad correcta de fitonutrientes. Cada ingrediente botánico tiene su propia huella fitoquímica. Si no prestamos atención a la huella digital, es posible que no logremos el botánico que necesitamos. Una vez que llegamos a la cima de estos fitonutrientes, tenemos que cosecharlos y luego los procesamos para hacer los extractos y las materias primas de nuestros productos. El proceso que aplica Nutrilite necesita de colaboración. Muchas personas trabajan juntas para garantizar que mantengamos la calidad en la etapa de suplemento. Tenemos muchos científicos que entienden esos fitoquímicos y administran la calidad de los fitonutrientes. Controlamos todo el proceso, desde la semilla hasta el suplemento. Es una muy buena combinación de naturaleza y ciencia que se unen. Así podemos desarrollar el mejor suplemento desde la semilla. Me llamo Carolina Mitas y soy estudiante del primer año de profesorado de Educación Física del Instituto ICA. Elegí la licenciatura en Actividad Física porque está orientada a la prevención de la salud desde la actividad física. Sobre la carrera y sobre las instalaciones, lo que me sorprendió es el ambiente familiar, cómo me trataron todos, me sentí muy cómoda y esto me hizo decidir estudiar aquí. Otro punto que influyó en mi decisión de estudiar en el instituto fue el sentido de pertenencia que te brinda la institución. Además de esto, la institución está en continuo crecimiento. La INCA está en más de 120 países y al estudiar en el instituto me abre las puertas en el mundo. Bueno, arranco yo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer y bienvenidos a esta quinta jornada del 21º Congreso Argentino de Medicina del Deporte. Un gran placer que estén compartiendo hoy con nosotros, donde vamos a estar disfrutando de excelentes profesionales que vamos a estar tocando distintos temas relacionados a la cardiología deportiva y con un eje central, como ha sido todo este año, una pandemia o esta sindemia de entre las que ya teníamos como enfermedades crónicas, y a esto se ha sumado esta nueva pandemia del COVID, pero vamos a ir viendo los distintos aspectos de cómo nos ha cambiado y qué podemos ir trabajando y estudiando y reaprendiendo, y tenemos que seguir reaprendiendo cada día porque a eso nos lleva esto, y creo que esta es una excelente oportunidad para ver la experiencia de todos estos profesionales que creo que nos pueden enriquecer a todos. La idea es que vayan haciendo las preguntas que tengan en el chat, que se mantengan muteados en sus dispositivos de audio, y entonces vayan haciendo las preguntas, se van a ir contestando al finalizar las charlas, y sobre todo después en las mesas redondas para poder ir discutiendo las distintas situaciones que cada uno les parezca que así sea.
Así que realmente un placer y bueno, vamos a arrancar con la primera mesa. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la quinta jornada del Congreso. Hoy tenemos en la primera mesa, que es de cardiología deportiva, 5 disertantes de primera calidad. Así que vamos a comenzar con el doctor Manuel Paso. El doctor es médico especialista en medicina del deporte, docente adscripto en anatomía, biología y fisiología en el Instituto Superior de Formación Docente de Chubut. Realiza ecografías de músculo y tejido blando, y su tema va a ser sobre desentrenamiento, incidencias de lesiones y cambios reglamentarios. Buenas tardes, Manuel, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora García, doctor Kriskovic, por la invitación a una mesa de cardiología, al doctor Citá, por supuesto, por el congreso que ha logrado realizar. Excelente congreso, Fabio, un gran nivel científico y académico, y grandes profesionales realmente de la salud física, estando presente en estos días. Y por supuesto saludar a todos los presentes de la sala. Muy buenas tardes. Bueno, mi tema es desentrenamiento. Voy a poner acá para compartir. Entonces, ahí está, ¿sí? Lo están viendo todo, ¿no? Nos falta que... Ahí está, perfecto. Excelente, bueno, muy bien, ¿sí? Entonces, mi tema es desentrenamiento, incidencia de lesiones y cambios reglamentarios. Voy a respetar lo que el doctor Kriskovic me puso cuando me invitó, el tema, ¿sí? Así que, bueno, vamos a hacer lo posible dentro de una mesa de cardiología, hablar un poco de desentrenamiento y de incidencia de lesiones. En primer lugar, siempre hay que ver, o siempre tenemos que presentar una perspectiva del tema que vamos a presentar. En este sentido, la perspectiva que yo voy a exponer, ¿sí? Está basada en un contexto actual, principalmente en la población generalmente joven y adultos sanos y físicamente activo. A veces la teoría puede explicar algunas de las manifestaciones, pero no todas, ¿sí? Y que realmente debemos tener un horizonte amplio de evaluación para poder emitir un diagnóstico lo más certero posible y ajustado siempre a la verdad. Bueno, desentrenamiento, en primer lugar, nosotros podemos definirlo como el cese o una gran reducción del entrenamiento que conduce a una pérdida parcial o completa de estas adaptaciones, comprometiendo así el rendimiento deportivo. Este tipo de definición creo que se ajusta muchísimo a la que Mujica y Padilla lograron exponer en esta publicación del año, si bien figura ahí 2001, la publicación está realizada en el año 2000, y que dentro de toda la literatura y la bibliografía existente de desentrenamiento previo al confinamiento, es, a mi modo de ver, la que deberíamos prestarle atención, ya que tiene realmente detalles tanto biológicos como fisiológicos, muy interesante de poder analizar y poder seguir evaluando y estudiando a futuro. Pero bueno, un poco lo que es desentrenamiento, tenemos que nosotros evaluarlo desde el punto de vista de los beneficios, desde el ascenso de la curva de los beneficios que nosotros logramos con el entrenamiento. Beneficios que tienen que ver principalmente con las adaptaciones. Adaptaciones que son desde el punto de vista metabólicas y adaptaciones que son desde el punto de vista estructurales, que llevan, por supuesto, a una mejora tanto eficaz y eficiente del sistema alostásico y de la homeostasis interna del cuerpo. ¿Qué sucede cuando nos desentrenamos? Bueno, tenemos que observar que la pérdida, obviamente, las curvas, o en este sentido, las flechas deberían ir en sentido inverso, pero no es tan sencillo y tan fácil de explicarlo como lo explico yo de esta manera. Para eso requiere una evaluación realmente a fondo y seguir evaluando y determinando cómo se dan esos procesos fisiológicos de desentrenamiento. Y por supuesto, incluir un pool de gente mucho más grande. La pérdida, obviamente, va a estar principalmente, o el desentrenamiento, en ese desajuste final, que es el desajuste homeostático y alostásico de nuestro medio interno.
Entonces, ¿cómo podríamos resumirlo a este tema de desentrenamiento, ¿sí? En cuestiones gráficas? Bueno, ¿cómo lo vemos al efecto? Esto es un caso práctico que nos ayuda a entender. Realmente llega a la consulta, todos lo conocen a Wolverine, ¿sí? A Hugh Jackman. Y bueno, ahí lo podemos ver que cuando realizó las películas, ¿sí? de los X-Men, se encontraba completamente entrenado, y bueno, después con la pandemia, lamentablemente dejó de entrenar, y lo vemos ahí un poco carente de músculo, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que hay una pérdida de estructura, una pérdida de adaptación estructural, que decide venir al consultorio, y bueno, se me ocurre a mí pedirle una resonancia magnética un poquito para evaluar, y vemos acá en el slice un corte del muslo, un corte transversal de muslo en secuencia T1 sin supresión grasa, tanto en imagen A, lo vemos completamente entrenado ahí con las garras, ¿sí? Y en la figura B vemos completamente un tejido muscular que ha sido reemplazado, ha sido modificado, obviamente, este tejido. Veamos ahí un puntito muy importante que es casualmente el fémur, donde podemos observar la cortical en un color oscuro y la médula en un color blanco, y en el tejido B, o en la figura B, veamos también cómo se ha perdido el tejido a nivel óseo. Entonces, esto nos habla que no solamente la pérdida estructural es solamente del músculo, sino que es global la pérdida que sucede cuando nosotros dejamos de realizar práctica deportiva o nos desentrenamos por algún tipo de situación. La osteología, desde ese punto de vista, da una respuesta sobre todo a aquellas mujeres que, por supuesto, entran en menopausia, están desentrenadas o no están entrenadas. Entonces ahí tenemos una causa del porqué muchas veces de las osteopenias y osteoporosis. Siguiendo con esto, por supuesto, Hugh Jackman, ¿sí? le damos la explicación de esta pérdida de tejido con 3 simples palabras: sarcopenia, pérdida de la masa muscular; dinapenia, pérdida de la fuerza muscular; y cratopenia, pérdida de la potencia muscular, ¿sí? No vamos a hablar de lo que es fuerza y potencia porque nos llevaría, o se llevaría puesto los escasos 5 minutos que nos quedan. Bien, siguiendo la línea, realmente, ¿qué sabemos de desentrenamiento? Y en términos de qué sabemos de entrenamiento por pandemia, es muy poco, es escasa las publicaciones científicas de carácter biológico y fisiológico. Por lo tanto, obviamente, lo que existe, hay muchísima información de todo tipo, y a veces es mucha información que desinforma a su vez y no sabemos qué caminos seguir adelante. La evidencia, obviamente, científica publicada es muy grande en términos a nivel local o regional, estructural y biológica, pero como vemos ahí, la que está marcadita en una línea más bien celeste, que es el desentrenamiento, pérdida de las adaptaciones fisiológicas, es la que yo venía a exponer casualmente, de la que mejor se ajusta a este tipo de charlas de evidencias científicas. Estos son los efectos fisiológicos por desentrenamiento, obviamente. Acá podemos observar algunos, como la pérdida del V2 max, o la diferencia arteriovenosa que existe, obviamente, con una pérdida realmente tangencial en las curvas expuesta en el slice, en la figura izquierda. Y desde el punto de vista, en el slide del lado derecho, que tenemos ahí un poco de lo que sucede con el lactato, con los niveles de glucógeno muscular y con las actividades enzimáticas aeróbicas, cómo van bajando y descendiendo en esos porcentajes que son muy grandes. Y fíjense que los efectos fisiológicos de desentrenamiento, de pérdidas, se dan entre un orden de 2 a 4 semanas. Semanas que pasan velozmente, que realmente tiempo y minuto que perdemos de entrenamiento, tiempo y minuto que realmente se pierden estos tipos de efectos fisiológicos a nivel de lo que hemos ganado en gran cantidad de tiempo. Bien, realmente para pasar a lo que eran las lesiones deportivas, yo he trabajado y soy también consultor del Club de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que es un club que está en la máxima categoría de la Liga Nacional, y que bueno, que nosotros nos topamos realmente con este tipo de situación, que es esta pandemia que ha paralizado completamente el mundo deportivo, y que estos deportistas de alto rendimiento han sufrido también esta constante de desentrenamiento,
y como habrán visto ustedes, en 2 a 4 semanas se pierden gran cantidad de tejido y gran cantidad de adaptaciones metabólicas. Nosotros hemos vuelto al entrenamiento los primeros días de octubre, la burbuja comenzó el 14 de noviembre y finalizó lamentablemente el 15 de noviembre por todos los casos de COVID reportados dentro de la misma. Algunas lesiones deportivas que nosotros hemos ido observando, por ejemplo, bueno, el Pitu Rivero, ponemos ahí nada más la sigla para no quemarlos específicamente. ¿Se le fue el audio? Manu, el audio. Audio. Se fue el audio. Ahí estamos. ¿Ahí ahora sí? Sí. Sí. Perfecto, disculpen porque tal vez toqué un botón que no correspondía. Entonces, el Pitu Rivero, ¿sí? Escolta. En la tercera semana de entrenamiento específico siento un dolor de tipo pinchazo en la región posterior del muslo izquierdo. Bajo la ecografía que le realizo, observamos distensión miotendinosa proximal de isquiotibial. Seba Vega, alero, ¿sí? Manifestación de dolor, región posterior de ambos muslos, ecografía, edema y congestión de bíceps femorales. Bueno, acá pivot, mala ejecución de movimientos técnicos de Diego Romero, ¿sí? Por mala ejecución del movimiento técnico en el entrenamiento de fuerza. Dolor lumbar, él me lo refirió como realmente por la vuelta a los entrenamientos. Sebastián, base, el día 16 de entrenamiento, realizando un sprint. En el segundo turno, sintió un pinchazo en el cuádriceps, ecografía, distensión del recto anterior femoral, ¿sí? Y Barrera, que es escolta también, el día 17 de trabajo manifestó dolor en zona lumbar y en ambos hombros, ecografía, bursitis subdeltoidea por fricción. Obviamente, al ser un tirador, se quedaba siempre 40 minutos, 50 minutos, hasta una hora post-entrenamiento practicando tiros desde el primer día de entrenamiento. Esas son algunas de las lesiones que nosotros hemos ido viendo por este entrenamiento. Entonces, la certeza nos indica que, según los estudios, las causas conocidas por desentrenamiento son las post-temporadas, las cirugías, algunas mismas lesiones deportivas, alteraciones funcionales, y, ¿por qué no?, también debemos incluir y ponerle una bandera roja también en el mundo del alto rendimiento, el confinamiento por COVID-19. Los cambios reglamentarios, bueno, la verdad, todavía existen ciertas dudas sobre la eficacia de los reglamentos. ¿Por qué digo esto? Porque vean ustedes que el 4 de noviembre comenzó la burbuja en Buenos Aires y el 15 de noviembre la burbuja se rompió ya con casos positivos adentro. La pregunta sería, ¿los protocolos sin formación a los actores del centro deportivo es eficaz? Bueno, pregunta que será seguramente respondida en algún momento en algún simposio o congreso. ¿Y cuál fue el éxito de los protocolos aplicados? Y bueno, eso será a cuestión de tiempo, de ir observando cómo fue dado específicamente los protocolos y cómo fueron aplicados para poder darle reglamento a la nueva normalidad deportiva que todos debemos ajustarnos hoy en día. Muchísimas gracias por su atención. La verdad, ahí tienen el correo electrónico para poder contactarme. Cualquier duda siempre a su disposición y le agradezco muchísimo la atención de todos los presentes. Muy bien, muchas gracias Manuel por muy buena disertación. Ahora mientras el doctor Alberto prepara sus diapos, vamos a dar lugar al doctor Asenjo. El doctor nos va a hablar sobre reacondicionamiento post-COVID, tiempos, estudios y señales de alerta. Mientras va preparando la charla, lo voy presentando. El doctor es especialista en cardiología, en medicina del deporte, es jefe del Servicio de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular del Hospital del Cruce y pertenece al plantel médico del departamento del Club de Vélez Arfield. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿se escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, perfecto, porque Sí, recién habían sí, aparecido algunos cartelitos que me asustaron. Listo, ya está. ¿Podemos comenzar entonces? Hola, ¿podemos comenzar? Sí, adelante, adelante. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, voy a cerrar el monitor así no tengo problemas con la señal de internet. Muy bien. En estos 10 minutitos vamos a
a tratar de esbozar algunos conceptos sobre qué pasa en aquel deportista que padeció COVID y su vuelta al entrenamiento. Lo vamos a hacer con una visión en esta mesa de cardiología del deporte, con una visión más orientada desde la cardiología. Aquí está, perfecto, ya está todo en orden. Hay que hacer algunas consideraciones generales. Por empezar, no podemos olvidar que las medidas iniciales de confinamiento y aislamiento que fue necesario tomar para cortar la circulación del virus, paralelamente, entre otras cosas, provocaron la interrupción del ejercicio físico regular, el deporte, la rehabilitación física, cardiovascular, respiratoria y demás. Y esto también tiene su impacto, porque precisamente estas actividades poseen un efecto favorable sobre la modulación de la inmunidad y los fenómenos inflamatorios sistémicos. Ya sabemos que a mejor nivel de fitness, dentro de ciertos límites, es menor la posibilidad de desarrollar cuadros graves, sobre todo por los fenómenos inflamatorios que se producen en cascada. Pero guarda, si bien es menos probable que hagan cuadros graves, pueden ser portadores. Por lo tanto, la responsabilidad individual, en línea con la responsabilidad social para evitar la expansión de la pandemia, sigue presente. Desde el punto de vista cardíaco, a los cardiólogos nos ha preocupado bastante esto, porque si bien todavía no hay un número suficiente como para ir sacando conclusiones, podemos decir que al menos una cuarta parte promedio de aquellos pacientes internados por COVID tienen un toque miocárdico. Hay estadísticas que, sobre todo al principio, han llegado a hablar de hasta casi un 80% de compromiso miocárdico o pericárdico. Seguramente vamos a terminar con cifras menores, pero igual es importante. Y otra consideración que no podemos dejar de hacer es que el deportista, con muy pocos síntomas, puede pasar de manera desapercibida su enfermedad, porque debido a su elevada capacidad funcional, quizás una disnea leve, un cuadro de dolor muscular o debilidad muscular que en otras personas es notoria, en ellos no les impide seguir entrenando con una intensidad moderada. Cuando vamos a considerar el reinicio de la actividad deportiva en un deportista paciente que tuvo COVID, hay que tener en cuenta varios factores. De entrada, ¿cuál fue el compromiso orgánico? Tanto qué órganos afectó como en qué intensidad se produjo la afectación. No olvidemos que es una enfermedad sistémica. ¿Qué secuelas quedaron? También hay que considerar la disminución de la capacidad funcional por otras razones. Recién hablamos del desentrenamiento. Aunque no haya tenido COVID, es un periodo durante el cual seguramente entrenaron menos, por lo tanto el retorno debe considerar esta situación. A lo que tenemos que agregar otros factores, como por ejemplo la inflamación sistémica, producto del estrés, cambios nutricionales y demás. También tenemos que considerar las terapias empleadas en caso de haber tenido COVID. Empleó ivermectina, utilizó carragenina spray, utilizó otras cosas, bueno, que puede tener algún efecto, sobre todo a nivel periférico, y puede alterar el retorno al deporte. No es menor la importancia del temor individual y social. Un deportista que tuvo COVID es una persona que queda muy asustada. La experiencia que estamos viendo es que realmente aquellos que estuvieron sintomáticos tardan mucho en volver a un estado psíquico normal. Queda un trauma postraumático importante. Y la reflexión sobre lo que poco sabemos. Ahora, yendo a la evaluación del paciente deportista, y acá me gusta hablar porque a veces consideramos que el deportista es distinto, y si bien tiene características diferentes, sobre todo en el más alto nivel de exigencia y rendimiento, no deja de ser un paciente. En el caso de no haber tenido infección comprobada, en esos casos aparentemente que no padecieron COVID, en el retorno, bueno, hacemos una evaluación preparticipación rutinaria. Por más que haya tenido a principios de año su evaluación, volvemos a examinarlos como para asegurarnos que realmente está todo en orden. Sobre esto se va a hablar más adelante. Y volverá al entrenamiento de manera gradual, controlada, teniendo en cuenta, como decía recién
Manuel, que vienen de un periodo seguramente de desentrenamiento, por lo tanto no podemos recuperar en 2 días lo que perdieron en meses. Y por otro lado, afinando el ojo por si aparece algún síntoma que había pasado desapercibido. Ahora, ¿qué sucede en aquellos que fueron positivos, asintomáticos, que fueron detectados por algún contacto, o sintomáticos leves? Bueno, cuando llegan a nuestra consulta tenemos que hacer una valoración un poco más fina, como cardiólogos, pero como deportólogos en general. La complicación que puede traernos más dolores de cabeza es el compromiso miocárdico, miocarditis y eventualmente muerte súbita. Por lo tanto, en esta evaluación inicial seguimos las pautas generales de una evaluación preparticipación, como la que se publicaron hace 2 años en un trabajo hecho entre la FAMEDEP y la FAC, a la que agregamos, esto es discutible, lo que voy a decir de aquí en más es todo discutible porque conocemos poco, a la que agregamos un ecodoppler cardíaco color, un ecocardiograma para valorar función ventricular, por si hubo un toque miocárdico que afecta al miocardio. Si todo es normal, pasamos una ergometría, porque cardiopulmonar si lo tienen, de ser posible a morir, una ergometría máxima, pero que no conviene hacer antes de los 14 días de haber estado con síntomas. ¿Todo esto es normal? Bien, vamos a un retorno gradual, mucho más controlado que en el paciente que supuestamente no tuvo COVID. Si la evaluación inicial fue normal, ya ahí afinamos la puntería, de ser posible hacia una resonancia magnética para valorar mejor el pericardio, Holter para ver si tiene arritmias. Si todo esto es normal, pasamos a un test de esfuerzo y seguimos la secuencia anterior. Ahora, si encontramos anormalidades, se hará una evaluación y tratamiento según días corrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa a ser un enfermo. Independientemente de que sea deportista, tenemos que valorarlo como tal. ¿Qué es lo que sucede en los que fueron positivos, moderados a severos, hayan estado en terapia o no? A quienes tenemos que evaluar a fondo, o ya vendrán con una evaluación clínica a fondo, con valoración de función pulmonar, laboratorio, y recordamos, lo consideramos como enfermo, no como atleta. Si todos estos estudios son normales, antes del retorno, obviamente tenemos que hacer una prueba de esfuerzo. Si son anormales, usaremos las guías habituales, que, por ejemplo, en el caso de una miocarditis, pueden decirnos que retorna al deporte 2 a 4 meses después del evento. Pero para empezar a entrenar, siempre primero hay que estar clínicamente normal. Tiempos. Sabemos muy poco de esto. En general, se considera que los asintomáticos, positivos asintomáticos, pueden retomar muy gradualmente al menos 2 semanas desde el alta. 2 a 4 semanas. Los sintomáticos leves, hay mayor acuerdo en que pueden comenzar 2 a 4 semanas desde el alta, no desde el diagnóstico, sino desde el alta. Mientras que aquellos pacientes con mayor gravedad dependerá del compromiso orgánico, secuelas, etc. Señales de alerta. Tenemos al deportista entrenando y vemos que presenta disnea, cansancio muscular, palpitaciones o síntomas que no van de acuerdo con la intensidad del esfuerzo, una respuesta cronotrópica muy exagerada, esto es muy común de ver, o una lenta recuperación después de esfuerzo. Y ojo, un tema que cada vez está más presente, el estado inflamatorio sistémico residual puede favorecer la aparición, como veíamos hoy, de lesiones musculares, pero también gatillar complicaciones por cardiopatías preexistentes. Nos quedan muchas dudas, las famosas burbujas, de esto hablar a continuación nuestro amigo Sergio Mauro. PCR a todos al reiniciar la actividad, asintomáticos, un momento de reinicio, no sabemos, si en la era prevacuna, ¿qué hacemos con la medicación? La última es, ¿qué pasa con la competencia deportiva en la nueva realidad a la cual tenemos que habituarnos? Vamos a necesitar conocer la prevalencia local de la enfermedad para saber qué tipo de valoración hacer. Debemos contar con alojamiento adecuado, traslados seguros desde el alojamiento al lugar de práctica, vacunación, el screening solo para deportistas o también para espectadores, es decir, instalaciones deportivas seguras, y considerar siempre cuál es la infraestructura sanitaria local.
habiendo cumplido los 10 minutos, hicimos un pequeño esbozo del tema para que después, si hay preguntas, las contestamos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto, y sobre todo por respetar los 10 minutitos. Y ahora vamos a pasar a la disertación del doctor Sergio Mauro, a continuación del tema que había disertado el doctor Alberto. Él va a hablar sobre las estrategias preventivas en el contexto de pandemia, resultados, evidencias y burbujas. Mientras el doctor presenta su diapositiva, el doctor es médico especialista en cardiología y en medicina del deporte, especialista en nutrición deportiva, docente de la Universidad Favaloro y pertenece al plantel médico de Independiente. Hola, mira, no puedo compartir aún. Ahí sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien, doctor. Lo escuchamos. Ya estamos entonces con la diapositiva. A ver. Un momento que acá. Me aparece un lápiz ahí que no, un lápiz travieso, no sé qué me ha aparecido acá. A ver, vamos a salir ahora. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes y el agradecimiento por la invitación y por compartir con tan prestigiosos profesionales esta mesa, de los cuales hay un par de amigos como Jorgito Krikowicz y Alberto Asenjo. Bueno, como el título lo anunciaba, las estrategias preventivas en el contexto de la pandemia, los resultados, las evidencias y las burbujas. ¿Qué tenemos? El COVID-19 es la enfermedad que nos ha puesto a todos a mirar el mundo de una manera distinta. Es la enfermedad infecciosa descubierta más recientemente, tanto como el nuevo virus como la enfermedad. Todos sabemos que era desconocida hasta diciembre del año pasado, cuando a partir del brote en Wuhan, China, se hizo el anuncio de esta pandemia, que en principio parecía que no iba a ser tan importante, y bueno, los resultados están a la vista, con sus síntomas más prevalentes, que van en la gama desde los asintomáticos a personas que a través de complicaciones severas les ha costado la vida. Al 23 de noviembre, que fue cuando yo empecé a preparar esta charla, en el mundo había 58.700.000 casos, de los cuales había causado 1.400.000 muertes, y en la Argentina para esa fecha 1.370.000 fallecidos, de casos, con una cantidad de muertos que ahí vieron en la diapositiva. En consonancia con esto, nuestras autoridades sanitarias dispusieron dos escenarios, luego del aislamiento general, lo que se llamó el aislamiento social preventivo obligatorio, que prácticamente se ha extinguido, no existen lugares con esas características a lo largo del país, y el distanciamiento social preventivo obligatorio, que es en la etapa en la que la mayor parte del país se encuentra hoy, donde podemos pensar en las actividades deportivas. Realizar deporte en medio de este contexto, como cada una de las actividades, tuvo sus complejidades, ¿no? Realmente hubo que adaptarse, y en ese camino de adaptación tuvimos que pasar distintos momentos, desde la aparición de las plataformas digitales, de las que tuvimos que algunas conocerlos, hacernos más amigos de lo que habitualmente hacía, los campus. Esto permitió que se pudiera entrenar en casa, y ahí empezamos con los primeros problemas, ¿no? O sea, ¿cómo entrenábamos? ¿Qué se entrenaba? Una cosa es cualquiera de nosotros, no deportistas de alto rendimiento, que en nuestra casa pretendíamos seguir una rutina de ejercicios o alguna
información que nos llegaba a través de una plataforma, una clase por alguna de las vías conocidas, en las redes sociales o las plataformas de este tipo digital. Y bien, las preguntas de si estábamos preparados para eso, obviamente el ejercicio es como yo siempre lo comparo con un par de zapatos. Yo tengo que ir a una fiesta y calzo 41 y me prestan un zapato 41 y medio, por ahí con un poquito de algodón lo arreglo y voy a ir a la fiesta y no me va a pasar nada, pero si me dan un 44 o un 38, voy a tener problemas, me van a doler los pies. Con esto mismo pasa con un ejercicio, con una clase general, y más si el que la toma no está habituado a hacerlo. Mayor incidencia de lesiones, mayor algún susto en lo estrictamente cardiovascular. Se observó también abandono por ahí en algunas conductas preventivas, abandono en alguna medicación, y eso también pudo habernos puesto en riesgo. A eso le siguieron las salidas individuales como paso siguiente, que se fueron habilitando progresivamente y que ha permitido ir retomando la actividad. Obviamente acá el riesgo pasaba por tomar en cuenta lo que hablaron tanto Alberto como el disertante que abrió la charla, el desentrenamiento. Entonces, si vos en tu cuerpo, cuando se habilitan las salidas individuales, tenías el recuerdo de la última vez que habías salido a hacer una actividad cuando previo a la pandemia y querías sostener ese mismo ritmo o ese mismo esfuerzo, obviamente te estabas exponiendo a un riesgo. Vinieron los protocolos para tratar de que se pudieran ir habilitando progresivamente las distintas actividades y se fue habilitando los entrenamientos, primero los deportes individuales, luego los colectivos, en las concentraciones especiales y las burbujas de competición. De las burbujas hubo varias, hubo diferentes, con las más sexy, vamos a ir resumiendo brevemente algunas en el tiempo que tenemos. De la Champions League en Lisboa fue una de las más exitosas. En líneas generales se le nombraba a un médico como responsable y máxima autoridad. Esto no es una cuestión menor. En la habitualidad, en nuestro medio, el médico no es generalmente la autoridad máxima y simplemente está, si bien tiene su opinión, tiene su injerencia, puede participar, es muy difícil que pueda imponerse en algo por sobre las autoridades máximas, como podría ser el director técnico, inclusive con los preparadores físicos. Con lo cual, y esto me lo contaba ahora cuando hablemos de la MLS, un preparador físico trabajando en la MLS, contaba, por ejemplo, que durante el entrenamiento venía un vedor, que era mandado por la MLS, que era la máxima autoridad del entrenamiento, y la segunda máxima autoridad era el médico del equipo. La cancha, por ejemplo, la dividían en 4, con un cuadradito en el centro de campo para que el preparador físico o el técnico estuvieran ahí, y dividieran las autoridades, las actividades para uno y otro sector del campo. Un momento este profe sale del cuadradito para dar una indicación, así medio inconscientemente, y se ligó un reto, y él me decía, si esto hubiese pasado en la Argentina hubiera costado la cabeza del médico por la forma en que me habló y cómo me trató, y es porque era el responsable máximo. Acá, entonces, volviendo a la de la Champions League, el médico responsable del equipo era la máxima autoridad, había un oficial de higiene, que era responsable de todo lo que era el protocolo del hotel y del estadio, el oficial de transporte de los hoteles y del entrenamiento, los testeos previos a cada partido, cada equipo dispuso de un centro de entrenamiento específicamente preparado y aislado para él, más se autorizaron 55 personas por equipo, y el uso de distancia social y barbijos, que son bajo pena de castigo si eso no ocurría. Uno de los protocolos en cuanto a la vuelta al fútbol más rápido que aparecieron fue el de la Liga Española. Ellos dividieron 4 fases, una fase previa o de preparación para el entrenamiento, donde los jugadores hacían su entrenamiento de forma individual en su casa y fueron sometidos a un lógico con anticuerpo y PCR, y luego ingresaron en la fase 2 de entrenamiento en solitario, para pasar luego a la fase 3 de entrenamiento en grupo y a la fase 4, que fue la de entrenamiento colectivo. Como muestra ahí la imagen, hicieron un test serológico entre la fase 2 y la fase 3, y al finalizar la fase, cuando estaban pasando ya los entrenamientos colectivos, hicieron un nuevo test serológico. Mientras tanto, diariamente en la fase 2, 3 y 4 repetían los test rápidos.
Como el aspecto más importante en las fases 2, 3 y 4 de este protocolo, nunca podría haber más de 12 jugadores en las instalaciones. La fase 2 era en solitario, luego en las instalaciones no podía más de 12 jugadores, con la distribución por vestuario, de manera que no hubiese prácticamente contacto fuera del campo, con división del campo como les comentaba antes. Y nada más que 20 personas que serán necesarias, además del cuerpo técnico que formaba el entrenador y tres personas. En las instalaciones donde se concentran, que es la última, donde se llevó a cabo la última fase de preparación, ya había que haber un aislamiento y no se salía para nada, con la desinfección previa, y se consideraba de alta seguridad. Lo mismo pasaba con las áreas de vestuario y de gimnasio. Esa es la primera característica que tenía. Bien, pasando a otra burbuja que también han sido exitosas, la de la NBA y la MLS, es decir, la de la NBA para el básquet y la MLS para la Liga de Fútbol, ambas hechas por ESPN en Disney. $150 millones es el costo, y ahí tenemos un número y un elemento importante. A partir del 23 de junio, todos los jugadores que iban a competir en NBA en esa fase que se reanudaba el torneo debían estar en el país y eran testeados. En julio empezaron los entrenamientos obligatorios, pero no en grupo, y el 7 de julio ingresan todos a la burbuja de Disney. Se debía mantener la distancia de 6 pies, que son 2 metros en todo momento. Los equipos se repartieron en 3 hoteles, cada uno portaba una pulsera, y aquí en la próxima lo van a ver, es la clásica pulsera de Disney, pero con información básicamente de la temperatura, frecuencia cardíaca y un par de parámetros más que habilitaban en verde o en rojo para poder acceder a las distintas áreas. Y existía durante los periodos no de juego, sino en el día a día de la burbuja, un sensor que los jugadores podían y el personal podía utilizar, que le marcaba si estaban, en qué momento, por una cuestión instintiva, se achicaba la distancia social, se ponía en rojo, y un anillo, que fue la novedad de esto, que los jugadores usaban con un software especial, que aquí se ve, con información que también era reportada a la central de la NBA, que era quien controlaba la burbuja. Obviamente esto es muy lejos de lo que se puede llevar a cabo en un medio donde económicamente eso no existe. A su vez, todo el entorno que organizaron, cuidando las medidas de seguridad para que el jugador pudiese soportar psicológicamente lo que ese aislamiento le imponía. ¿Qué pasó en nuestro medio, en el fútbol? El primer boletín, la primera información tenía que ver con el reinicio de la actividad futbolística, un cronograma que después se modificó en torno a las fechas que ahí se ven, para el retorno a los entrenamientos. Esa característica, en ese momento, fundamentalmente hice hincapié en el boletín en las medidas de higiene y distanciamiento de los entrenamientos, no más de 6 jugadores, respetar las distancias social durante esa parte del entrenamiento, mantener informado permanentemente a las autoridades nacionales en cuanto a cualquier caso o síntoma que apareciera, no mezclar los equipos de trabajo, evitar darse la mano, cualquier otro tipo de contacto físico, salivar en cualquier lugar, prohibir compartir infusión, especialmente el mate, y obviamente los consejos siempre de dormir y comer saludablemente. Esas como cuestiones más importantes. La realidad que marcó. Hubo equipos de nuestro país, especialmente donde, por lo que yo le comentaba antes, la primacía del director técnico, que buscaron de muchas maneras trampear esto. Por ejemplo, pasar a entrenamientos colectivos antes de tiempo, mandándolos a entrenar a ciudades donde por ahí se podía, poniendo lonas que no se viera lo que se hacía adentro, en fin, pasando por sobre la autoridad sanitaria del club y la autoridad sanitaria que debía haber, el control sanitario que debía haber de la asociación, ¿no? El primer test para esto se realizaba 72 antes de las horas de realizar la actividad, para evitar los falsos negativos. Obviamente, podía darse que en esos 3 días una contaminación, si el jugador no guardaba sus cuidados esenciales, y en el segundo test aún darle todavía negativo, y
y pasar positivos ya estando dentro de esa concentración especial. Doctor, estamos en tiempo, disculpe. Perfecto, ya pasamos. Bien, a esto le siguió el protocolo actual, que es el que permitió volver a las competiciones, donde los estadios se unificaron como elemento más importante en tres zonas, zona 1, 2 y 3, voy pasando rápido aquí, la zona 1 la zona de competición, donde los controles son más exigentes, zona 2 en la tribuna, zona 3 el exterior del estadio. Y para el final, que el problema más grande está en esta etapa y en los clubes sin recursos, donde la información que baja desde las asociaciones no contemplan, entonces debemos elaborar protocolos, y acá le estoy poniendo el ejemplo de un club de mi ciudad, de Chivilcoy, donde se hace mucho hincapié en la información, en el protocolo comienza en casa y estar alerta a los síntomas que ahí están referidos antes de mandar el chico al entrenamiento, las medidas que se toman cuando el chico ingresa al club, cómo se cumplen, y ser puntual, bolso individual, botella y alcohol en gel preparado. Y a manera de conclusiones, el contexto mundial impuesto por la pandemia condicionó todas las condiciones de vida y obviamente la modalidad para práctica deportiva. En los diferentes momentos epidemiológicos, las actividades de su control se fueron adaptando en función a la situación sanitaria y las posibilidades de contagio, los elementos y los medios de entrenamiento disponibles. Y en lo deportivo, como en muchos otros aspectos, la pandemia puso en evidencia las diferencias geográficas, económicas, sociales y de estructura que condicionaron la forma de entrenar, modificaron los formatos de competencia y en algunos casos lo hicieron imposible. Los modelos más exitosos han sido los de mayores recursos económicos y donde el cumplimiento de las normas, y esto es importante, de aislamiento fue puesto como un elemento prioritario con los castigos correspondientes cuando no eran cumplidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sergio Mauro. Vamos a pasar a la disertación del doctor Alejandro Vilches. Lo voy presentando mientras el doctor va compartiendo pantalla. El doctor nos va a hablar sobre entrenamiento de resistencia, training en tiempos de cuarentena. El doctor Alejandro Vilches es médico cardiólogo, deportólogo, expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología y se desempeña como docente en medicina interna de la Universidad de La Plata y del posgrado en medicina del deporte. Bien. Hola, Ale, Karina, ¿te escucha? Estamos? Sí, te escuchamos perfectamente, Ale. Perfecto, dejo entonces acá que trabajen en la... A ver si puedo... Ahí está, ya está. Perfecto. Ahí puedo compartir. Muy bien, Ahí estamos. te escuchamos, ¿Se ve, Ale, gracias. Sí. ¿Se ve? Listo, bueno, vamos a tratar de dar en estos 10 minutos entonces. En primer lugar, trato de agradecer... ¿Esto lo tengo que sacar? A ver. Ahí está. En primer lugar, obviamente los agradecimientos a toda la gente por haberme tenido en cuenta y bueno, de estar cumpliendo esta función con tan importante grupo de médicos que nos acompañan. Realmente hermosa el congreso, así que muy contento. Bueno, vamos a tratar de dar en estos 10 minutos y hablar un poco de lo que es el entrenamiento virtual en tiempo de cuarentena, lo que es la vedette de esta cuarentena, lo que ha pasado enfocado a lo que son los deportes de resistencia, básicamente lo que es el atletismo, lo que es el ciclismo, que esto fue lo que ha complicado, lógicamente, a lo largo de estos meses que han sido duros, tanto en Europa como en nuestro territorio. Vamos a tratar de hablar en cuanto a la utilidad de esta metodología en la planificación, cuantificación y evaluación del entrenamiento en deportistas sanos y cardiópatas. Vamos a tener que hacer primero una breve revisión y ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y quizás refrescar algunos elementos porque lógicamente vamos a tocar estos elementos que son desde ya fundamentales para poder entender cómo funciona este tipo de equipamientos en esta situación. Entonces, ahí está, me están saliendo pantallas acá. Yo no toco nada. Ale, te dieron para que compartas pantalla. Claro, no estás compartiendo, no la vemos. Ah, ¿no estoy compartiendo? Compartí pantalla. No. Ah, bueno, pará, pero yo estoy viendo la pantalla. No. A ver. Estás habilitado para compartirlo.
Ahora, a ver, sí. A ver. Perfecto. Ahí vamos. ¿Ahora sí? Ahí vamos, sí, sí. Perfecto. Bueno, listo. Yo estaba hablando y pensé que estaba saliendo. Bueno, ahí estamos. Entonces, listo, seguimos. Ahí está. La idea de esto era ver, a ver si puedo pasar esto para arriba. Esconder esto. Bien, la utilidad de esta metodología en la planificación, cuantificación y evaluación del entrenamiento, obviamente en deportistas sanos y en cardiópatas. Como decía anteriormente, la idea era inicialmente tratar de refrescar en todos estos conceptos que quizás en algunos está un poquito olvidado, en otros un poquito más fresco, obviamente porque se dedican a esto. Pero para entender un poco de lo que vamos a hablar en adelante, vamos a tener que tener esto un poco refrescado, ¿sí? La idea es como se dice en el ambiente, hay muchas maneras de pelar el gato, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que tener en cuenta este tipo de conceptos. Un consumo de oxígeno elevado es necesario, pero no es suficiente para el éxito en el deporte. El rendimiento de un sujeto en deporte de resistencia, sobre todo en deporte de tiempo y marca, viene dado por la velocidad que desarrolla el umbral de consumo de oxígeno. Ahora, para desarrollar esa velocidad, este deportista deberá generar una potencia determinada, ¿sí?, que es la que le permite avanzar y andar a una velocidad dada. La potencia, esta potencia que puede generar para poder moverse a una velocidad determinada, puede medirse. Y a diferencia de la velocidad, la frecuencia cardíaca u otros parámetros con los cuales nosotros podemos evaluar la intensidad, esta es independiente de las condiciones ambientales o geográficas o autonómicas y permanece invariable. Y a diferencia del consumo de oxígeno, puedo medirlo todos los días, en cada entrenamiento. Y yo puedo saber, en mi curva potencia-tiempo, cómo estoy ese día. Y en base a eso, entrenar o planificar. Esta es una manera precisa de cuantificar la carga externa que realiza un sujeto. Todos los demás parámetros de cuantificación de carga son respuestas indirectas fisiológicas a esta carga externa. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, son respuestas secundarias a una carga externa. Y cuando yo tomo en cuenta otras variables de intensidad, como puede ser la velocidad, el ritmo, puede estar afectado severamente si yo voy en bajada, voy en subida, voy en viento en contra o voy viento a favor. Entonces ahí cambia mucho la mano. Por eso es importante que la carga externa permanezca invariable. Y medir la potencia que un sujeto se desplaza es fundamental para poder establecer y mantener invariable la carga de entrenamiento. Obviamente que este tipo de dispositivos, este tipo de tecnología, se basa básicamente en esto y me hace movilizar en una plataforma determinada a una velocidad dada que viene dada por la relación que la potencia que yo genero dividido mi peso. Y eso hace que yo me mueva de una manera determinada. Tal es así que durante la cuarentena, obviamente, como no podemos salir a entrenar afuera, se ha presentado un incremento de más de 600% de la búsqueda de este tipo de dispositivos y más de 1400% en la venta de rodillos y simuladores. Obviamente que ha cambiado completamente. En Italia y España, los números de personas que practican ciclismo en sus casas subió un 300%, y eso obviamente más de uno de ustedes habrá comprado una cinta, un rodillo, una bicicleta fija, lo que sea. Ahora, hay algunos que se conectan con plataformas en las cuales podemos estar todos juntos y competir o salir a rodar o salir a correr todos juntos. Plataformas como esta, por ejemplo, como Swift, que es una de las más conocidas, es una aplicación que recrea espacios que los usuarios pueden de alguna manera montar en bicicleta, correr en sus casas, ¿no es cierto?, que han presentado incrementos importantísimos en el número de descargas que los usuarios han hecho, registrado, tal es así como en abril de este año, 50.000 descargas en un mes. La gamificación en la cual se transforma este tipo de deporte, o electronic deportes, ¿sí?, sports,
la simulación, como otros tipos de protocolos, como puede ser Vcool, Rovi o RGT Cycling, han provocado, ¿no es cierto?, que no nos importe tanto estar encerrados, porque era como lo mismo, ¿no? Es más, gracias a las salidas en grupo o a las competiciones que se organizan de esta manera, resulta incluso divertido. Es más, hubo este año una versión del Tour de Francia de manera virtual y otra presencial, obviamente. Ahora, desde ya que cuando nosotros pasamos, tenemos que entender un poco de cómo se genera esa fuerza. Nosotros tenemos que tener algunos conceptos de física más o menos como para poder entenderlo. Nosotros sabemos que el trabajo mecánico que hace una bicicleta, y yo le pongo esto que es lo más sencillo de entender, cuando yo pedaleo a una velocidad determinada, esta ruedita en un minuto recorre una distancia determinada, y yo le pongo un peso. Si este peso es de 1 kilo, y a la velocidad que yo pedaleo, esta ruedita recorre 300 metros, esos son 300 kilogramos. ¿Sí? Esos 300 kilogramos están medidas en unidades que son unidades del sistema técnico. Existe una equivalencia en lo que es a la unidad internacional de medida, que es el Joule. Y la potencia, que cuando yo hago un trabajo determinado con el factor tiempo, me determina una potencia, que es el watt. O sea, una potencia de Joule por segundo es un watt. Todo este tipo de dispositivos miden potencia. De la misma manera que yo lo puedo hacer indirectamente en la bicicleta común de ergometría, bueno, cada uno de estos, por deformación de material, me está midiendo la potencia que yo estoy haciendo de acuerdo al movimiento y la velocidad con la cual lo hago. Medido en diferentes lugares, por ejemplo, este tipo de rodillo lo mide en el piñón y tiene un sistema interno, este en la biela, este en la palanca, este por deformación del pedal, este en la masa. O sea, hay diferentes tipos de mediciones. Y esta bicicleta, lógicamente que es una moderna bicicleta de spinning, lógicamente que no tiene el cepillito que aprieta la rueda, porque esto es electromagnético y tiene un medidor de potencia, que esto tiene además una comunicación vía X, vía un algoritmo determinado que puede conectarse con una computadora y este tipo de plataformas virtuales. Para lo que es la carrera, este tipo de dispositivo también me permite, de alguna manera, controlándolo y metiéndole todas las variables de la persona, como peso, altura y un montón de detalles más, cuantificar la potencia con la cual está generando y con la cual se estaría desplazando. El mismo aparato y la plataforma interpreta que si yo genero una potencia determinada corriendo, me estoy moviendo a una velocidad determinada. Y eso es exacto, porque uno corre en la cinta y la cinta marca 10 km por hora y el aparato de marca 10 km por hora. O sea, evidentemente es muy exacta la medición. Cuando yo conecto todo esto con una plataforma como es esta que habíamos dicho, como el Swift, por ejemplo, o cualquiera de las otras, todos este tipo de equipos se conectan entre sí por diferentes protocolos de transmisión, como puede ser Bluetooth, como serán MAD, BLE o cualquiera de ese tipo de dispositivos, se conectan a una computadora, obviamente vía Bluetooth o vía ANMAS, y esta computadora se conecta a Internet con una plataforma donde estamos todos. Y ahí estamos todos participando de una actividad. La potencia que yo genero dividido en mi peso me la transforma en velocidad. Y acá tengo la velocidad a cual yo me muevo. Esa velocidad es ajustada de acuerdo a que la geografía del lugar, sea en subida, en bajada, hace la equivalencia. Obviamente, si voy en subida, o el rodillo se me frena, o eventualmente la velocidad es menor. Obviamente que así transcurrió toda la cuarentena con los equipos más importantes de ciclismo a nivel mundial, por ejemplo del equipo de Linneo, Geraint Thomas, entrenando con este tipo de cosas, este tipo de plataforma, y acá con su bicicleta, ¿no es cierto?, en un entrenamiento virtual. De esta manera yo voy a poder analizar y trabajar de una manera muy exacta, identificando qué elemento o qué área yo puedo estar trabajando, lo cual se torna muy interesante porque directamente yo puedo analizar qué es lo que estoy trabajando. De esta manera, yo puedo identificar, de acuerdo a la fisiología del deportista, la mía o de la que sea, ¿sí?, poder tener la mejor forma de lograr un mayor rendimiento posible. Conocer la fisiología, obviamente que me va a ayudar a tener un mayor rendimiento. Pasar de este sencillo sistema trifásico de Skinner a algo un poquito más complejo. Pero hay dos hitos importantes que yo tengo que conocer y que son básicamente este y este, que fácilmente yo los puedo identificar. Paso de este test de medición directa a este tipo
modernos, llamémosle, de modelos matemáticos predictivos que se acercan muy sensiblemente a lo que indirectamente estoy teniendo acá de manera directa. ¿Cuál es la ventaja? Que yo esto lo estoy haciendo y midiendo todos los días, cuando esto en realidad lo puedo hacer una vez, obviamente, según el protocolo que yo tenga identificado. De esta manera yo puedo, en algún caso, por ejemplo, en este deportista, vamos a suponer que si este deportista tiene para una pasada de 1 minuto, esta es la curva, tiempo, potencia, tiempo, acá tengo potencia y acá tengo tiempo, ¿sí? Que por ejemplo, para una pasada de 1 minuto 29 corriendo, este deportista va a desarrollar debería desarrollar una potencia de 299 vatios, de los cuales en la línea azul, 75 vatios son generados anaeróbicamente y 224 son aeróbicamente. Doctor, Todo lo que queda, perfecto, todo lo que queda por acá arriba, todo lo que queda por arriba de esto es anaeróbico, todo lo que queda por abajo es aeróbico. Y yo puedo planificar cualquier tipo de estos entrenamientos, cortos, intensos, más largos, en consumo de oxígeno, en umbral. De esta manera tengo, por ejemplo, un entrenamiento en una pista donde este deportista está, y acá tengo todas las variables porque yo lo puedo estar viendo, puedo tener un paciente acá y yo lo estoy viendo, lo que está haciendo desde mi casa, lo estoy viendo. Este deportista, por ejemplo, 180 latidos, 3 minutos 32 el kilómetro, 16 kilómetros por hora, lleva y está corriendo en una pista, virtualmente en una pista. El análisis que puedo hacer de este entrenamiento, por ejemplo, acá tengo los valores de potencia que está desarrollando, el consumo máximo de oxígeno en azul, en violeta tengo lo que se denomina la reserva energética anaeróbica, ¿sí? Cómo va utilizándose la reserva energética que le queda, la batería que le queda, por decirlo de alguna manera. Vemos cómo a medida que van avanzando las pasadas se me va quedando sin batería prácticamente. Y eso para una persona normal. Y para un paciente, por ejemplo, vamos a presentar el deportista 53 años, deportista competitivo, triatleta, estrés laboral, médico. Bien, ¿qué es lo que le pasó? 2020, del año pasado, diciembre de 2019, un infarto de cara anterior, angioplastia primaria, evolución favorable, sin complicaciones, un electrocardiograma que dentro de toda la secuela fue bastante leve, por suerte. Inicia un plan de rehabilitación cardiovascular domiciliaria. Obviamente le toca la cuarentena, arranca el paciente deprimido terriblemente y empieza con esto. Empieza con este tipo de entrenamiento. ¿Qué es lo que se hace una PEC al inicio? Y tenía estos valores: 150 vatios, frecuencia cardíaca máxima, presión arterial, tratamiento con beta bloqueantes, obviamente, sin alteraciones. Esta es la curva de esta persona. Por ejemplo, para sus 5 minutos de trabajo en bicicleta tenía una potencia de 150 vatios. Se planificó el entrenamiento, acá tenemos todos los datos, y acá tenemos, obviamente, cuáles son las 3 zonas que se van a trabajar: potencia máxima, los valores de umbral, consumo máximo de oxígeno, los valores de potencia que tiene que tener, que tiene que movilizar, y se lo ha visto al paciente cómo entrenaba virtualmente en su rodillo con su plataforma y uno de la casa mirándolo. Entrenamientos estructurados para poder medir los datos que nos iba marcando en ese momento. Estos son los datos del paciente, 2 bloques de 10 minutos con trabajo de 15 segundos por 15 segundos, con una pausa en el medio, donde ha llegado, por ejemplo, acá a valores de 190 vatios, lo cual es bastante para lo que él tenía. Trabajos un poquito más largos, trabajos entre 3 y 5 minutos, donde estaba manteniendo frecuencia cardíaca de 108, 117 de potencia, trabajos un poquito más largos todavía en 10 minutos, donde el paciente obviamente iba a mejorar. Acá tenemos al paciente entrenando en su rodillo. A ver si se... Estamos en tiempo, doctor. Ya estamos, me queda una nada más. Acá lo tenemos el paciente entrenando, donde tenemos las pulsaciones que tiene en esta etapa de recuperación, pulsaciones, los vatios que está desarrollando, la velocidad que lleva, los kilómetros que lleva de entrenamiento. Y el análisis posterior de qué es lo que pasó. Las curvas de potencia y las curvas que tenía al inicio y al final, ¿no es cierto? Las que teníamos 148, la curva, digamos, pronosticada, ¿sí? De 148 vatios, lo que le da al final 166, al inicio lo que tenía la curva medida, ¿no es cierto?, de 151 vatios, 187. Y evidentemente, digamos que se ha pasado por lo menos estos meses este paciente haciendo algo en lo cual se lo ha vigilado, está dentro de lo que es
lo que él hace puntualmente, o sea, no es algo extraño para él, es lo que él hace, entiende esto y obviamente tiene esta tecnología para poder acercarse. Así que bueno, espero haber tirado esto como un dato, que esto existe también y que se entrena de esta manera y que obviamente esto ha llegado lógicamente para quedarse. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.